Una persona profética, mi cielo, también recibe cosas, pero no es que vienen directamente de un oráculo, de un designio divino, sino que recibe impresiones espirituales. Y esto lo enseñamos mucho en nuestras escuelas, lo que es una impresión espiritual, que puede ser un flash profético. Dios te trae a la mente de alguien, Dios te muestra un rostro, te muestra una situación, te abre el ámbito espiritual para poder ver cosas en el ámbito del espíritu, para discernir espiritualmente a una persona. Te puede dar un sentir interno, una confirmación, una imagen, una fotografía, una visión, un sueño. Todo eso son impresiones proféticas, y esas impresiones suelen guiar en decisiones personales. Inclusive cuando una persona está en intercesión, Dios desata impresiones, y de esa forma Dios también se revela al pueblo profético, mi cielo. Y eso es bien importante que la gente entienda, que Dios sigue hablando, Dios se sigue revelando, no solo a los profetas, no solo a los pastores, a toda su iglesia, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué tal? Bendiciones, familia. Bienvenido a nuestro podcast Hablemos de Todo con José Amado y Kindrick Morteo. Hoy tenemos el episodio número 64, donde vamos a dar continuidad, mi cielo, al episodio anterior que mucha gente nos ha estado comentando literalmente de todas partes del mundo, a través de nuestro canal, a través de nuestras redes sociales, preguntándonos sobre esta segunda parte, sobre profetas versus personas proféticas. Y esto es para traer sanidad, para traer liberación en el cuerpo de Cristo. Así que, mi cielo, qué bendición poder estar acá con toda nuestra audiencia. Bendiciones, un gusto para mí saludarlos. Y bueno, seguimos en este episodio. Mire que teníamos tanto para dar que dijimos tenemos que hacer el próximo episodio de una vez y dejar acá otra enseñanza. Aún hay mucho más, pero verdaderamente profundizamos en estos tópicos, profundizamos más en nuestras escuelas de formación profética, en donde de verdad nos adentramos más profundo a todos estos temas para tener el conocimiento que necesitamos en este tiempo. Y bueno, estábamos hablando en el episodio anterior, si no lo has visto, tienes que verlo, en donde estuvimos hablando acerca de los profetas y las personas proféticas, que son dos cosas distintas y que no hace a un profeta más que a cualquier otro. Todos somos hijos de Dios, pero lo que queremos es brindar el corazón de Dios, y la esencia de este podcast es brindarle a todos ustedes ese conocimiento de usted cuidarse, de saber cuando usted es una persona profética, que no necesariamente te hace un profeta. Pero hay algo bien importante con lo cual queremos comenzar este episodio, y es lo que dice la palabra. La palabra dice en 1 Corintios 14:1, dice: procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Entonces, el Señor en la palabra nos dice que procuremos los dones espirituales, que los busquemos, que los anhelemos. Claro que sí. Señor, yo quiero poder profetizar, yo quiero poder discernir, yo quiero poder... Los dones los necesitamos hoy día en el cuerpo de Cristo, y además son una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, si el Señor nos dice, pero sobre todo que profeticen, la gente en general ama lo profético, aman los profetas, pero muchas veces creemos que solamente cuando vemos a alguien operar en un don, ya ese es el profeta. Qué tremendo. O ese es el profeta, cuando verdaderamente el profeta es una vocación soberana de Dios, porque es un llamado dado por Dios. Dios soberanamente escoge a los profetas.
Lo podemos ver a lo largo de la Escritura cuando usted estudia a los profetas, cuando usted los ve. Tú ves a un Jeremías que fue llamado desde el vientre de su madre, tú ves a un profeta Amós, que no es que era hijo de profetas, pero igual Dios lo levantó, Dios lo estableció. Entonces, cuando vemos esto, vemos que Dios soberanamente elige al profeta, lo llama, lo forma, lo entrena, lo equipa, lo procesa, hace todo lo que tiene que hacer para formar a alguien que va a ser una voz de Él aquí en la tierra. Mientras que las personas proféticas tenemos acceso a los dones del Espíritu Santo, recibes el don, operas en ese don, es que está disponible para toda la iglesia, porque toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo está llamado a ser profético. Cada vez que anunciamos el regreso de Cristo, estamos profetizando, estamos hablando la palabra. Entonces, allí es un don, no es un oficio. No te hace profeta tener un don, no te hace profeta que tú te pares en un lugar y estés profetizando, o que porque le profetizas a tu familia, le profetizas a tus hijos y de pronto pasa lo que estabas profetizando, le profetizaste a alguien en tu iglesia local y le pasó como porque tú eres el pastor o porque algo pasó, ya eres profeta. No, es que cargas el don que el Señor te dio y Dios te quiere usar, claro que sí. Dios te quiere usar proféticamente en la vida de esa persona. Dios te quiere usar proféticamente en esa congregación, en tu casa, en tu familia. De pronto no había nadie más intercediendo y Dios te comenzó a mostrar a ti y te levantaste tú. Gloria a Dios. Dios buscó a alguien que hiciera vallado y te levantaste tú. Gloria a Dios por eso. Pero es un don que todos debemos procurar, pero no es necesariamente un oficio. Y es lo que siempre hemos recalcado, mi cielo, que los dones no hacen un manto. Las experiencias personales, proféticas, no hacen tampoco un manto, pero un manto carga dones y tiene experiencias. Claro que sí. Entonces, tenemos que discernir y diferenciar entre lo que es un profeta y entre lo que es una persona, un hijo de Dios profético, que son sumamente poderosos, a la igual forma que el profeta. Pero una de las cosas, mi cielo, que ya hablando yo como profeta de oficio, establecido por Dios por mi autoridad, es que los profetas de Dios cargan un mensaje. Son los portadores de los oráculos del Señor. ¿Qué significa un oráculo? Es una verdad, un mensaje divino dado por el mismo Dios, por el Espíritu Santo, por el corazón del Padre, revelado a un profeta para que cargue un mensaje, para que sea transmisor de los oráculos, de los designios del Espíritu Santo. Y ese profeta que carga ese mensaje viene con un peso, viene con una confirmación. Por eso es que usted va a ver que en toda la Escritura, todos aquellos profetas que cargaban el oráculo de Dios sobre ellos, que traían la revelación de Dios sobre ellos, y Dios hablaba, ellos no hablaban por su cuenta, no hablaban por su propia decisión, sino que decían: así ha dicho Jehová, así dice el Señor. Y esas palabras, mi cielo, traían muchas veces juicio, muchas veces traían restauración, Así es. otras veces traían advertencia, pero otras veces traían afirmación, Dirección. temporadas de dirección, de cielos abiertos, porque siempre Dios levantaba un profeta, le ponía un mensaje, el profeta profetizaba, el pueblo recibía, el pueblo entraba en temporadas de bendición, pero cuando rechazaban la voz del profeta, que era la voz del mismo Dios, en vez de Dios abrir los cielos, le cerraba los cielos. Y Dios sigue operando hasta el día de hoy de la misma forma. Ahora en la gracia, a través de Cristo,
que también tiene otra vertiente diferente, lo que es el ministerio profético, pero es algo muy similar, solamente que aquí ya se aplica gracia, se aplica misericordia, se aplica el Dios de la restauración, de las segundas oportunidades. Ahora, una persona profética, mi cielo, también recibe cosas, pero no es que vienen directamente de un oráculo, de un designio divino, sino que recibe impresiones espirituales. Y esto lo enseñamos mucho en nuestras escuelas, lo que es una impresión espiritual, que puede ser un flash profético. Dios te trae a la mente de alguien, Dios te muestra un rostro, te muestra una situación, te abre el ámbito espiritual para poder ver cosas en el ámbito del espíritu, para discernir espiritualmente a una persona, te puede dar un sentir interno, una confirmación, una imagen, una fotografía, una visión, un sueño. Todo eso son impresiones proféticas. Y esas impresiones pueden ser, suelen guiar en decisiones personales, inclusive cuando una persona está en intercesión, Dios desata impresiones y de esa forma Dios también se revela al pueblo profético, mi cielo. Y eso es bien importante que la gente entienda, que Dios sigue hablando. Dios se sigue revelando, no solo a los profetas, no solo a los pastores, a toda su iglesia, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, mi cielo. Sí, y también que un profeta, ese oficio, el oficio del profeta hace que el mismo pueblo a quien tú le sirves puede reconocer eso que tú cargas, o sea, puede reconocer, reconocer el oficio que Dios te ha dado, el llamado de Dios, porque el pueblo sabe quiénes son sus profetas y bíblicamente el pueblo sabía quiénes eran sus profetas, quiénes eran los que le iban a hablar, quiénes eran los que le iban a traer esa dirección de ¿Quién tenían que ir a consultar? ¿Y a quién tenían que ir? O sea, Hasta aún los pueblos paganos sabían quién eran los profetas. Sabían. Entonces es bien importante que la gente sabe, ¿no? Y la persona profética no necesariamente recibe un reconocimiento público y no necesariamente lo hace. Y cuando tú comienzas a ver a alguien buscando ese reconocimiento público o que alguien lo afirme, mira, es que Dios le habla, es que Dios le da un sueño, es que Dios le muestra, no, ya es profeta, es que ella es la que me habla de parte de Dios, ya es profeta, o es que él es el que me habla de parte de Dios, es que ya es profeta, y quiere buscar como que ese título, esa afirmación de que es que Dios les habla, es que tienen el don. Ya va, un momento, no. Tienes esa sensibilidad del Espíritu Santo porque tienes una relación con Dios, tienes una comunión con Él, eres un buen hijo de Dios, estás buscando de Dios, tienes hambre de Dios, procuras los dones espirituales, tienes una medida de fe que Dios te ha dado y por eso puedes profetizar. Entonces, cuando comienzas a ver todo eso, la persona profética no necesariamente necesita ese reconocimiento público, no lo tiene, porque muchas veces opera en lo secreto, opera en lo personal, en su intimidad con Dios, opera porque el Señor le está llamando en algo personal familiar, porque el Señor le está revelando algo de la familia. O sea, son muchas cosas bien específicas y bien personales que uno como hijo de Dios comienzas a vivir y comienzas a ver y percibir de una manera diferente y que también puede ser el camino a tu formación, profética, porque personalmente, no vamos a hablar de nuestras experiencias en este episodio, pero personalmente cuando yo era niña, comencé a tener una serie de cosas que experiencias, ¿verdad? Que fueron, yo pienso que ahora que miro atrás, fueron marcando ese camino, ¿no? Al llamado cuando ya Dios te hace el llamado. Entonces, es bien importante distinguir eso y no afanarte por ser algo, no, confórmate con ser hijo de Dios y ser una persona profética, sensible al Espíritu. Dios te está hablando, aprender a discernir su voz,
conocer la palabra, aprender a discernir el bien del mal, conocer la palabra de Dios para saber qué hablar cuando alguien quiere de pronto escuchar algo de parte de ti para que Dios te use en el ámbito y en el lugar en donde estás. Y otra de las cosas, mi cielo, también que un profeta de oficio tiene que ser preciso con la voz del Espíritu Santo. Ujú. Nosotros podemos ver que hay mucha ligereza de muchas personas diciendo, así te dice el Señor. Y el problema es que una persona que dice, es que Dios me habló, así te dice el Señor, Dios me mostró. Cuando tú usas el nombre de Dios en vano, tú estás cayendo en pecado y estás violando los mandamientos de Dios. No usarás el nombre de Jehová tu Dios En vano. en vano. Y hay mucha gente, mi cielo, que utilizan el nombre de Dios para espiritualizar sus decisiones y para poder ser creíbles y tener una credibilidad con el pueblo. Cualquier persona dice, así dice el Señor. Yo conocí una iglesia donde había 50 miembros y 45 eran profetas. O sea, ahí había un problema muy grave. Ahora, un profeta en el Antiguo Testamento, mira esto, mi cielo, si no era preciso, era conocido como un falso profeta. Y el mismo Dios dice, de ese profeta no tengan temor, porque el verdadero profeta hasta cierto punto en el Antiguo Testamento daba miedito. Daba miedito que tú fueras a decirle algo a un profeta y el profeta se enojara y te soltara una plaga ahí, como le pasó a los jóvenes que le decían a Eliseo, viejo calvo, sube, sube. ¿Y que hizo Eliseo? Se molestó, un problema de carácter, y salió un oso y mató a todos esos jóvenes. O sea, el profeta tenía un cierto nivel de respeto y de temor del pueblo, porque, o sea, era Dios respaldando al profeta. Vemos la historia de Elías, la de Eliseo, vemos a Samuel. O sea, que había un respeto porque eran precisos y sabían que Dios estaba con ellos. Y aunque en el Nuevo Testamento se juzgan las profecías, no se juzga al profeta. Ujú. Mucha gente dice, no, es que hay que juzgar la profecía, hay que juzgar al profeta. No, no, no. La Biblia dice que juzguemos la profecía, no que juzgues al profeta. De eso se va a encargar Dios, si está hablando algo que no viene de parte del cielo. Ahora, una persona profética es totalmente diferente. Aunque un profeta en su crecimiento, en su desarrollo, en su inmadurez, puedes dar una profecía equivocada, es pasable, y eso no te hace un falso profeta, eso te hace inmaduro. Ahora, falso profeta es cuando una persona tuerce la escritura, tuerce los principios y profetiza bajo un espíritu que no es el espíritu de Dios. Eso hace un falso profeta. Pero una persona que se equivoca, que está en su desarrollo, no lo hace falso profeta. Necesita formación de profeta, inmadurez. Ahora, una persona profética es diferente. Esa persona puede equivocarse mientras discierne la voz del Espíritu Santo. Ahora, si siempre se equivoca, tú no estás llamado a una investidura en alguna área de lo profético. Su función es un espacio de crecimiento, pero más no de juicio, mi cielo. Y eso es bien importante que la gente pueda distinguirlo, porque un profeta puede equivocarse en algún momento. El profeta de los profetas, Samuel se equivocó. Cuando quería ungir a los hijos de Eli, le pasaron 7 por adelante de Isaías. De Isaí, 7 por delante. Y que le dijo Dios, Samuel, no mires su parecer, no mires su estatura, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y fue cuando le dijo, te pelaste con 7, hay otro allá cuidando las ovejas, matando leones, matando osos. Ese es el próximo rey de Israel. O sea, el vidente de los videntes. La Biblia habla de 13 videntes. El vidente principal, Samuel, se equivocó
Y eso no lo hace un falso profeta. ¿Ve? Entonces, eso es bien importante que el pueblo pueda entender esto, mi cielo. Sí, y hay algo que ya lo habíamos hablado en el otro episodio, que es bien importante que el profeta carga una carga. Eso lo hablamos, pero es algo bien determinante en el oficio del profeta. Carga una carga por iglesias, por ciudades, por naciones. Em, y hay varios ejemplos de esto. O sea, bíblicamente, Daniel tuvo visiones sobre reinos futuros. Isaías y Jeremías fueron asignados a naciones. Em, Vemos varios ejemplos de esto y la persona profética tiene una carga más práctica y personal, porque es algo, bueno, cuando tú eres un creyente, el Señor te da esa carga de pronto Tu por la familia y tú te vuelves literalmente, por así decirlo, el el profeta de tu profeta de tu casa. casa, porque tú eres Es el que válido. Tú eres el que Dios ha levantado en ese lugar para hablar la palabra, para orar, para interceder. De pronto estás durmiendo y el Señor te revela el ataque que le viene a tu hermano. De pronto estás durmiendo y el Señor te muestra lo que le está pasando a tu hermana y lo puedes discernir y puedes saber lo que está oculto. O sea, son tantas cosas porque el Señor anhela usarte, anhela hablar con nosotros, anhela revelarnos sus planes, sus proyectos, lo que está en peligro. Anhela levantar a un pueblo profético, a un pueblo que escuche su voz, que pueda entender sus planes, que esté alerta en el espíritu, que esté sensible. Entonces ahí tú comienzas a discernir esos ataques. El Señor de pronto te comienza a revelar algo de alguien para que tú le des una palabra de ánimo. El Señor de pronto te comienza a revelar algo específico de alguien que no conoces para que lo evangelices y te lo ganes para Cristo. El Señor comienza a darte como que ese discernimiento de una determinada situación en tu vida personal para que sepas hacia dónde te tienes que mover. De pronto estás así y dices, no, ya va. Y viene una claridad y dices, ya va, yo me estaba moviendo para la A, pero me tengo que mover para la B. Y de pronto ves esa claridad, ahí está operando ese mover del Espíritu Santo en ti, pero por ser una persona profética, porque una persona profética viene a ser un testigo de la obra del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, del derramar del Espíritu Santo sobre nosotros, del derramar del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Cristo. Pero el profeta de oficio es un portavoz, como ya hemos hablado, es un portavoz, es un vocero del cielo, porque dice la palabra en Amós 3:7, dice, porque Jehová no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Vienen a traer un mensaje, a revelar una palabra, a traer una enseñanza, a traer conocimiento, a edificar al cuerpo, a traer enseñanza en lo profético, a traer enseñanza bíblica, a traer conocimiento revelado de la palabra. O sea, vienen a hacer otro tipo de cosas en ese lugar en donde el Señor los ha puesto. Y no solamente eso, mi cielo, también un profeta de oficio, un profeta en su asignación, va a recibir revelaciones macros, lo que vamos a llamar cosas globales, cosas grandes. Dios, tú acabas de tocar un versículo que dice que Dios no hará nada en la tierra sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. En otras palabras, Dios le da revelaciones globales a los profetas, revelaciones para temporadas, para ciclos, tiempo de Dios en la tierra. Dios revela los movimientos del Espíritu Santo, los tiempos de avivamiento, los tiempos y las transiciones en iglesias, naciones, gobiernos, cambios territoriales en un sector específico, en mensajes corporativos. Dios puede hablarle a los profetas para traer profecías a gobiernos, a presidentes inclusive, literalmente, y son revelaciones macro, lo vamos a llamar. Le puede llevar un mensaje a una iglesia local. ¿Cuántas veces no hemos ido nosotros a llevar un mensaje de parte de Dios? De hecho, cada vez que salimos. Pero una persona profética, no profeta, persona profética,
recibe revelaciones, vamos a llamarlo micro. No es que no sean importantes, pero no son de Son más carácter específicas. global. Son más cosas específicas. específicas. Palabras de ánimo para una persona, una profecía para una persona, una dirección puntual sobre algo específico, confirmaciones de cosas. Sueños Yo he que te estado confirman. en iglesia donde se me acerca una persona que de pronto no me conoce y me dice, mire hermano, yo siento de parte de Dios decirle que lo que usted le está creyendo a Dios, un ejemplo, en esa economía que usted está esperando, Dios te lo va a dar. Oye, y de verdad que yo estoy esperando eso. Viene una persona y me da una palabra, una profecía personal dentro de la iglesia local y eso es una revelación micro que es para confirmar algo en una Y que persona. muchas veces cuando tú estás expuesto en una iglesia apostólica, en una iglesia profética, No, claro que tú vas a comenzar a fluir en eso. Yo recuerdo también, ahora que tú mencionas eso, una vez no sabíamos que yo no sabía que estaba embarazada, pero habías acabado de activar al pueblo, en lo de profético. atraer una activación profética muy poderosa y todo. Y se me acercó una persona, no sabía para nada el proceso que yo tenía varios años ya atravesando con mi salud y todo esto. Y me dice, es que te quiero decir algo. Y venía llorando y yo como que, ¿qué pasó? Cuéntame. Pero es que te quiero decir algo y no sé si usted lo va a recibir. Claro que sí, yo lo voy a recibir, le digo. Yo lo voy a recibir, pero dime qué es lo que, qué es lo que Dios te mostró, qué percibiste. Y me dice, es que yo vi que su vientre se ensanchaba y yo la abracé y le dije, amén, la abracé y lo recibí en ese momento sin ella saber lo que yo estaba pasando, pero en esa semana yo me entero que yo estaba embarazada. Entonces, evidentemente, en ese momento, cuando tú estás expuesto a atmósferas proféticas, el Señor te va a revelar, el Señor te va a mostrar, el Señor te va a hablar. Cuando tú te expones a profetas, Atmósferas. a hombres de Dios que de verdad activan dones, que despiertan el espíritu, que te imparten algo, claro que ese pueblo se va a despertar, claro que ese pueblo se vuelve sensible al espíritu, claro que ese pueblo cuando entra en una atmósfera ve, ese pueblo tiene los ojos espirituales abiertos, claro que sí. Entonces es bien importante eso, pero que usted entienda y aprenda y pueda distinguir pues esas dimensiones de autoridad, de edificación, por qué la persona profética de pronto está viendo algo. Bueno, porque la palabra de Dios lo dice. El Señor te va a dar esa profecía, bueno, para que tú edifiques, para exhortar, para consolar. Y pues el profeta va a venir a hablar con una autoridad delegada, como ya lo mencionamos, para dirigir al pueblo, para arrancar, para plantar, para remover otras cosas que están pasando. O sea, tiene un nivel de autoridad dada para eso, para eso. Y es bien importante tener esa diferencia que no nos hace ni más ni menos, pero que es bien importante establecerlo. Mi cielo, y otra de las cosas también es que el profeta de oficio, tiene que tener un entrenamiento, tiene que tener un carácter, un corazón para manejar la carga que Dios pone en cada temporada, porque no es la misma carga en todo tu ministerio. Son diferentes asignaciones que Dios va llevando a los profetas de oficio. Y el profeta tiene que saber manejar la carga, pero también manejar la palabra profética. Ser un administrador de la palabra profética correcta. Y para esto se va a requerir madurez, se va a requerir orden, se va a requerir dominio espiritual. ¿Cuántas veces, mi cielo, Dios no nos revela cosas de personas? Cosas buenas, cosas malas. Si usted es una persona que no eres un profeta de oficio, cuando Dios te revela algo incorrecto de una persona, tú no vas a ir corriendo. Mira, Dios dice que eres un pecador porque Dios me mostró este pecado, la mujer esa no es tuya, es la otra. Cosas así.
Y suele pasar y nos pasa muy a menudo. O sea, hay veces que yo no tengo una palabra, pero le agarro la mano a alguien y se me activa la unción a través del tacto. Es uno de los canales, el tacto. Profetas que ven, que oyen, que disciernen, que hablan, que tocan. El tacto, sensibilidad espiritual. O sea, se te activan revelaciones. Y aquí es a donde el profeta de oficio tiene que tener una madurez para poder manejar toda esa información, todo lo que Dios te puede revelar en una atmósfera, situaciones dentro de una iglesia, en una familia, en un matrimonio. Tienes que tener mucha sabiduría para Manejar el mensaje. para manejar el mensaje, porque a veces es difícil. O sea, ¿cuántas veces nos ha tocado ir con una palabra de corrección a un pastor, a un apóstol? Y tú dices, Dios mío, pero ¿y ahora qué yo hago? Y el Espíritu Pero Dios Santo, siempre da Dios, esa gracia, y el el Espíritu momento Santo, correcto. hijo, yo te voy a guiar. Y ay, esas guiadas del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo nunca te va a destruir, nunca te va a avergonzar. Él siempre va a buscar la forma Y te va a dar la para gracia. edificar, porque la profecía no es para destruir. Viene a advertir, sí, viene a corregir, pero con la advertencia, con la corrección, también viene la palabra de salvación, la palabra de gracia, la palabra de misericordia. Versus una persona profética es guiada por impulsos. En el Es momento del el Espíritu. momento, "Ay, el Señor me mostró esto", y rey te suelta todo ahí, tú, ok. Claro, no ha habido de pronto un entrenamiento, una formación. Por eso es que tienes que ser parte de nuestras escuelas para entrenarte. Puede ser algo que vino por discernimiento, algo que el Espíritu Santo reveló, y no necesariamente carga un entrenamiento tan profundo como un profeta, aunque hay profetas que no tienen nada de entrenamiento y en vez de edificar, quiebran la iglesia. Y eso es parte también de la falta de madurez, la falta de entrenamiento. Mi cielo, y en resumen, ¿qué podemos decir en este episodio? Bueno, ya para cerrar, hay mucho más que pudiéramos decir, pero ¿qué es lo más importante que usted tiene que tomar de la esencia de esto? Bueno, entender que lo profético es una bendición, que el don, los dones de ciencia, de discernimiento, todo lo debemos procurar, los debemos buscar, los debemos amar, o sea, respetar los que portan, o sea, honrar todo esto de parte del Espíritu Santo, pero entender que los dones no hacen el oficio. El oficio lo elige Dios, Dios es quien llama, y el proceso de formación también lo da Dios, y es diferente para el que está llamado al oficio al que es el creyente común. Y el profeta es un vocero, es una voz con una carga, con una responsabilidad a las naciones, a territorios determinados. Y la persona profética es alguien que es sensible al Espíritu Santo, es sensible a Dios, pero con una responsabilidad también, pero algo específico para tu ámbito de influencia cercano, privado, ahí donde tú estás, en la congregación donde Dios te puso, etcétera, etcétera. El profeta carga una carga a las naciones, una carga de restaurar, de traer la presencia, una carga de traer, edificar al cuerpo, formando al pueblo, formando con la palabra, rompiendo estructuras, y carga ese manto para poder establecerlo, esa autoridad para poder hacerlo. Entonces, permanecer en nuestro lugar, permanecer en nuestro tiempo, en los procesos de nuestra vida, en donde Dios nos tenga y en la temporada de nuestra vida en la que estemos, son clave para que podamos sentirnos plenos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer a cada uno. Bueno, mi cielo, qué tremendo episodio que tuvimos. Si no has visto la primer parte de este podcast, Profetas versus Persona Profética, tienes que ir al episodio anterior para que puedas tener toda la enseñanza y puedas operar en la dimensión donde Dios te está llamando. Así que bueno, gracias por estar con nosotros en este episodio. Espero que te suscribas. Oiga, si usted todavía no se ha suscrito y usted de las personas que miran nuestros podcasts y no está suscrito,
usted tiene que suscribirse para formar parte de nuestra familia profética. Así que gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de tu podcast Hablemos de Todo con los profetas José Amado y Kindrick Morteo. Shalom. Dios te bendiga.